En temas de salud, hoy es un día muy importante, Juan, es el Día Mundial del Glaucoma. Así es, Felicitas, fecha que nos invita a conocer más acerca de este padecimiento, ¿no? Para prevenirlo, padecimiento también conocido como la ceguera silenciosa. Así es, veamos cómo. En México hay cerca de 1.5 millones de personas con glaucoma. Sin embargo, hasta un 80% no sabe que lo padece. Se le conoce como el cegador silencioso porque no produce ningún síntoma, hasta que está muy avanzado, indican especialistas. La definición de glaucoma, la neuropatía óptica produce alteraciones en el nervio óptico que está allá arriba, el aumento de la presión es el causante fundamental y ese nervio óptico va a producir alteraciones en el campo de visión que va a llegar hasta el final antes de que el paciente se quede ciego como si estuviera viendo a través de un popote. Entre los factores de riesgo que pueden llegar a desarrollar glaucoma se encuentra el aumento de la presión intraocular, las hereditarias, diabetes y tener más de 40 años. Sin embargo, 1 de cada 10,000 recién nacidos sufren de glaucoma congénito y existe una variante que se presenta en jóvenes. Son los casos que vemos o al nacimiento o antes de los 40 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si vemos familias en las que el glaucoma se está presentando con esa transmisión, en esos casos podemos hacer estudios genéticos muy precisos para poder demostrar quién va a desarrollar y quién no es glaucoma. Asimismo, informan que se tiene una predilección racial, ya que la raza negra está más propensa a desarrollar la enfermedad y los hispanos se encuentran en segundo lugar. Al ser un padecimiento asintomático, especialistas recomiendan realizarse exámenes oftalmológicos anuales a partir de los 40 años para una detección oportuna. Con información de Mariana Sánchez, 21 Noticias.